se nos pide que combinemos cada función exponencial con la gráfica correcta. Centrémonos primero en g de x es igual a 3 elevados a la potencia de x. Observe cómo la base b es 3. Siempre que tenemos una función exponencial y la base es mayor que 1, tenemos una función creciente o un crecimiento exponencial. Además, observe cómo todos los valores de función para g de x van a ser positivos o mayores que 0. Entonces, mirando los 4 gráficos, observe cómo este es el único gráfico que está aumentando o muestra un crecimiento exponencial, y todos los valores de la función son mayores que 0. Y por lo tanto, esta es la gráfica correcta para g de x. Y ahora echemos un vistazo a c, donde tenemos h de x es igual al opuesto de 3 elevado a la potencia de x. Observe cómo, debido a este signo negativo aquí, todos los valores de función o valores y para h de x van a ser menores que 0 o negativos. Y debido a que h de x es igual al opuesto de 3 elevado a la potencia de x, para los mismos valores de x, g de x y h de x van a tener los valores de la función opuesta o los valores y opuestos. Entonces, si tuviéramos que mirar algunos puntos en la gráfica de g de x, y cambiar el signo de las coordenadas y, tendría el efecto de reflejar los puntos, así como el gráfico, a través del eje horizontal o x. Entonces, si tuviéramos que reflejar este gráfico a través del eje x, observe cómo nos daría este gráfico aquí, que es el gráfico de h de x igual al opuesto de 3 elevado al poder de x. Entonces esto es h de x. Verifiquemos esto con un software de gráficos. En rojo, tenemos la gráfica de y es igual a 3 elevados a la potencia de x. Y ahora graficaré y es igual a 3 veces elevado a la potencia de x, cuando a es 1, lo que nos da el mismo gráfico, ahora en verde. Pero si cambiamos el valor de a1 negativo, esto nos dará la gráfica de, y es igual al opuesto de 3 elevado a la potencia de x. Observe cómo, si cambiamos a 1 negativo, si refleja y es igual a 3 elevados a la potencia de x a través del eje x, dándonos la gráfica de y es igual al opuesto de 3 elevados a la potencia de x. Entonces esto verifica que hayamos seleccionado estos dos gráficos correctamente. Y ahora centrémonos en k de x es igual a 1 3 elevado a la potencia de x. Observe cómo, para esta función exponencial, la base es 1 3. Siempre que la base b esté entre 0 y 1, tenemos una función decreciente o una disminución exponencial. Pero de nuevo, observe cómo todos los valores de la función o los valores, y para k de x serán mayores que 0. Mirando los dos gráficos restantes, observe cómo este es el único gráfico que muestra una función decreciente o una disminución exponencial con todos los valores de función mayores que 0. Esta es la gráfica de k de x. Que deja f de x, donde f de x es igual al opuesto de 1 3 elevado a la potencia de x. De nuevo, f de x y k de x tendrán valores de función opuestos o valores de, y para los mismos valores de x o entradas, lo que significa que son reflejos a través del eje horizontal o x. Entonces, de nuevo, si tuviéramos que elegir puntos en k de x, y luego cambiar el signo de las coordenadas y, los puntos, así como la gráfica, se reflejaría a través del eje horizontal o x, lo que nos da este gráfico aquí. Esta es la gráfica de f de x es igual al opuesto de 1 3 elevado a la potencia de x. Y nuevamente, verifiquemos esto también. Entonces, aquí tenemos la gráfica de y es igual a 1 3 elevado a la potencia de x, y ahora representaremos gráficamente la misma función en la forma, y es igual a 1 3 elevado a la potencia de x, cuando a es 1. Observe cómo obtenemos el mismo gráfico, y ahora cambiaremos a 1 negativo, que representará gráficamente y es igual al opuesto de 1 3 elevado a la potencia de x. Y de nuevo, observe cómo, cuando a es negativo, la gráfica de y es igual a 1 3 elevado a la potencia de x se refleja a través del eje x, lo que nos da la gráfica de, y es igual al opuesto de 1 3 elevado a la potencia de x. Entonces, todas nuestras funciones se corresponden con el gráfico correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.